Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts. Bienvenidos, yo soy Zokir, y esto es el ascenso y caída de Adolf Hitler. Adolf Hitler fue un político y militar alemán que fue el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como Partido Nazi, y canciller de Alemania desde 1933 hasta 1945. Fue responsable de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la muerte de millones de personas, y el Holocausto, el genocidio de millones de judíos. Fue dictador de Alemania desde 1934 hasta su supuesta muerte en 1945. Y sí, acabo de decir supuesta muerte. Ahora entraremos en detalle. Pero empecemos primero por saber quién fue. Hitler nació en Braunau am Inn, Austria-Hungría, el 20 de abril de 1889. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas austriaco, y su madre, Clara Polsel, era una ama de casa. Hitler tuvo una infancia difícil y solitaria, sufrió de asma y problemas de aprendizaje. Hitler tuvo una infancia difícil. Su padre era un hombre severo y autoritario, y su madre murió de cáncer de mama cuando él tenía 18 años. Hitler abandonó la escuela a los 16 años y se mudó a Viena, Austria. En 1907, en Viena, Hitler vivió una vida de pobreza y miseria. Intentó ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado 2 veces. Durante este tiempo, Hitler se radicalizó en sus creencias nacionalistas y antisemitas. El término antisemitismo es un término que hace referencia a la discriminación, hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. En 1913, Hitler se mudó a Múnich, Alemania. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército alemán y sirvió como mensajero en el frente occidental. Hitler fue herido en combate en 1916 y recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Después de la guerra, Hitler se convirtió en un político activo. En 1919 se unió al Partido Obrero Alemán, que más tarde se convirtió en el Partido Nazi. Hitler rápidamente se convirtió en el líder del partido, y sus discursos incendiarios atrajeron a un gran número de seguidores. This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." Indem ich euch ihre Blicke weise ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjet zeigen, soll er vor sich hertragen, und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Después de un incendio en el Reichstag, Hitler aprovechó el incidente para consolidar su poder. Debido al incendio se creó un decreto cuyo nombre oficial fue Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado. Fue una norma legal alemana emitida el 28 de febrero de 1933 por el entonces presidente de Alemania, el mariscal Paul von Hindenburg, en respuesta directa al incendio del Reichstag. De hecho, la norma fue aprobada por presión del entonces canciller de Alemania, Adolf Hitler, como respuesta al incendio ocurrido en la noche del día anterior, 27 de febrero. Esta norma dejaba sin efecto en Alemania a diversos derechos ciudadanos que estaban consagrados en la Constitución de Weimar. A ello se une que este mismo decreto fue luego utilizado por el partido nazi como base legal para arrestar a todo individuo opositor al régimen y para prohibir las publicaciones contrarias al nazismo. De este modo, el decreto sirvió como herramienta importante de consolidación del gobierno nazi en tanto podía usarse para reprimir eficazmente a sus opositores. En 1934, Hitler se convirtió en el dictador de Alemania y estableció un régimen totalitario. Suspendió las libertades civiles. Hitler implementó una política de antisemitismo y persecución de los judíos.
En 1935, aprobó las leyes de Nuremberg, que privaron a los judíos de la ciudadanía alemana. En 1938, ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, un pogromo antisemita en Alemania y Austria. En 1939, Hitler encendió la pólvora que hizo estallar la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia. La guerra se extendió rápidamente a Europa y Asia, y se convirtió en el conflicto más sangriento de la historia. Hitler dirigió a Alemania a la victoria en la guerra contra Francia en 1940. En 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión de la Unión Soviética. La invasión fue un fracaso, y la Unión Soviética contraatacó y expulsó a las fuerzas alemanas de la mayor parte del territorio soviético. En 1942, Hitler lanzó la solución final, un plan para exterminar a la población judía de Europa. La solución final resultó en la muerte de 6 millones de judíos, así como de millones de otros grupos, incluidos los gitanos, los discapacitados y los prisioneros de guerra. En 1944, los aliados invadieron Europa Occidental. Hitler se negó a rendirse, y la guerra terminó con la derrota de Alemania el 8 de mayo de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín. Su muerte marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí la historia es 100% real, verídica, pero existen varias teorías que dicen que Hitler fingió su muerte y se escapó en avión a Barcelona, de ahí en barco a Canarias y en submarino acabó en Argentina. Esta teoría se basa en unos estudios de un exagente de la CIA sobre unos documentos secretos adquiridos por el FBI tras la derrota nazi. Dice que Hitler fingió su muerte y escapó a la Argentina. Y un escritor que afirma haber basado su libro sobre la huida Hitler en hechos reales. Según él, contactó con personas cercanas a Hitler en Argentina. La narrativa que el gobierno de Estados Unidos nos da es una mentira. Si nos fijamos en los archivos del FBI, hay que abrir una investigación, afirmó Bob Baer, un experto agente de la CIA, en una nota publicada por el diario británico The Mirror. Uno de los documentos a los que los expertos tuvieron acceso afirma: los oficiales del ejército estadounidense en Alemania no han localizado el cuerpo de Hitler ni hay ninguna fuente fiable que certifique que Hitler está muerto. Cuando la guerra llegó a su fin, muchos nazis hicieron un éxodo a América del Sur para comenzar una nueva vida lejos de Europa. De acuerdo a esta hipótesis, Hitler habría viajado en submarino desde Canarias a Argentina para reunirse con sus compañeros, aseguró el ex investigador de crímenes de guerra de la ONU, John Sensik. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto devastador en el mundo. La guerra causó la muerte de más de 60 millones de personas y dejó millones de personas sin hogar y desplazadas. La guerra también devastó la economía mundial y llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Después de la guerra, los líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Los juicios fueron un esfuerzo para traer a los responsables de la guerra ante la justicia. Hitler es considerado uno de los líderes más malvados de la historia, y su legado sigue siendo un recordatorio de los peligros del extremismo y el odio. Y hasta aquí esta lamentable historia que dejó a millones de familias destruidas. No olvides suscribirte y darle me gusta para seguir narrando estas historias. Hasta el próximo vídeo, gracias.